En general, todos los software tienen la capacidad de deshacer o de rehacer las acciones que realizamos con los diferentes comandos y herramientas. Si usamos atajos de teclado, sería el famoso Control Z para deshacer y Control Y o Y para rehacer alguna acción o comando. Sin embargo, en los software tridimensionales, cuando estamos navegando sobre las escenas, si en este caso orbitáramos, paneáramos o estableciéramos un punto de vista diferente y utilizáramos el Control Z, no pasaría nada. Y de igual manera si utilizáramos Control Y o Y. No tenemos una respuesta del software utilizando estos dos comandos. En la parte superior, en la barra de herramientas principal, también tenemos esos dos comandos, deshacer y rehacer. Y aún así no tenemos ninguna acción directa sobre el punto de vista o sobre los puntos de vista previos sobre los cuales estábamos trabajando. Pero si ejecutamos acciones sobre los objetos o la escena, como mover simplemente uno de los objetos, y presionamos Control Z, las acciones sí se deshacen, y si presionamos Control Y, las acciones sí se rehacen. Estas acciones o comandos se guardan en algo que se llama un buffer. Un buffer es una memoria intermedia que permite guardar las acciones de manera temporal. Lo que ocurre aquí es que las acciones que ejecutamos sobre los objetos y la escena, los diferentes parámetros de la escena, se guardan en un buffer, y las acciones que ejecutamos para la visualización de las diferentes pistas que tenemos, rotar, panear, acercarnos, se guardan en un buffer diferente. Para acceder a ese buffer, vamos a ir a los menús, en la parte superior de la vista, y damos clic. Y en la parte inferior tenemos los dos comandos correspondientes al buffer que nos permite manejar las diferentes acciones que hemos realizado para la navegación de la escena o de las vistas. Aquí tenemos Undo View Zoom, que sería deshacer la última acción que realizamos, que para este caso fue un zoom, y el comando sería Shift Z, no sería Control Z, como lo sería para el comando de acciones o el buffer de acciones tradicional, sino que en este caso para la visualización, las diferentes acciones de navegación, tendremos que utilizar Shift Z, y en el caso de rehacerlo utilizaríamos Shift Y. Entonces Shift Z nos devuelve la última acción. Si regresamos nuevamente, noten que tendremos de manera organizada los accesos para las diferentes acciones que hemos realizado durante la navegación. Entonces, si presionamos Shift Z, entonces ya saben, tendremos el buffer que nos va a ir permitiendo deshacer las diferentes acciones que hemos realizado para la navegación dentro de la perspectiva. Y si presionamos Shift Y o Y, tendremos la opción de rehacer o ejecutar los diferentes comandos que utilizamos para la navegación. Entonces recuerden, dos buffers diferentes. Un buffer que nos permite manejar las acciones sobre los objetos y las diferentes características de la escena y el software en general. Y un segundo buffer específico para las acciones de navegación y de visualización o de manipulación de las diferentes vistas, que podemos acceder utilizando Shift Z para deshacer y Shift Y para rehacer.